migración irregular es lo contrario de la migración regular, obviamente. Por tanto, nosotros estamos siendo absolutamente respetuosos y lo vamos a seguir siendo con la migración regular, con aquella persona que viene a trabajar a un país de la Unión Europea con un contrato de trabajo y que acepta la normativa y las normas del país en el que va a trabajar y de la Unión Europea en su conjunto. Y vamos a ser contundentes en evitar que las mafias que trafican con personas puedan utilizar a esas personas para hacer negocio e incentivar la migración irregular. Y por eso he tenido interés en conocer cuáles las propuestas del Gobierno de Giorgia Meloni por una razón. Porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no. Tras la visita de Alberto Núñez Feijóo a la Italia de Meloni, y su apoyo público a las medidas antiinmigración tomadas por su país, las reacciones y análisis políticos no han parado de sucederse. Uno de los análisis más virales ha sido el del periodista de La Vanguardia Enric Juliana, que preguntado por las implicaciones que tiene este acercamiento entre Núñez Feijóo y el gobierno de Giorgia Meloni, lo ha detallado de manera concisa de la siguiente manera. Saludamos al periodista de La Vanguardia, Enric Juliana. Muy buenas tardes. Buena tarde. Muy buenas tardes. Buena tarde. A ver, ¿qué persigue Núñez Feijóo acercándose a Meloni? Bueno, hay una afinidad en el sentido siguiente. Son partidos diferentes. Giorgia Meloni, exactamente cómo la podríamos definir. Yo la definiría como una nostálgica del fascismo italiano inteligente. Inteligente en el sentido de que sabe que vive en el siglo XXI, que Italia pertenece a la Unión Europea, que Italia se halla en el bloque occidental, que es una democracia consolidada y que por lo tanto determinados discursos no se pueden plantear hoy de la misma manera que se planteaban hace 100 años. Por lo tanto, nadie verá nunca a la señora Meloni alzando el brazo. Pero ella reivindica la memoria del fascismo italiano con el siguiente eslogan, que es el eslogan del partido en el que ella militó de joven, que es, dicho en italiano, non rinegare, non restaurare. No renegar del fascismo, no restaurarlo. Esta es la línea. Tiene un punto, como veis, de una cierta ambigüedad. Reivindicación político-cultural de lo que aquello fue, en lo que ellos consideran que fue aportaciones positivas, pero no restaurarlo y no hacer un discurso de restauración explícita del fascismo. Esta es la posición política de Giorgia Meloni, que la ha conducido en estos momentos a estar ubicada en el Parlamento Europeo en un grupo que está a medio camino entre el Partido Popular Europeo y el grupo denominado Patriotas por Europa, que lidera Orbán, el primer ministro húngaro Orbán, donde está Le Pen de Francia y, atención, donde está Vox, que no estaba. Aquí está el cambio. Vox estaba con Meloni. Y en junio, después de las elecciones europeas, Vox le dice a Meloni, adiós, chao, nos vamos con Orbán. Y entonces es cuando Feijóo va a verla. Antes no la fue a ver, porque cuando Meloni era la aliada de Vox explícita, yo creo que Feijóo este viaje no lo habría hecho a Roma. No, en realidad no lo hizo nunca, ¿no? Va a verla en el momento en que Vox se ha ido más a la derecha, para entendernos, en el Parlamento Europeo, y ellos han quedado en una zona gris. Teniendo en cuenta que los fascistas llevaban camisa negra, ahora están en la zona gris. Y entonces, en estos momentos, por ejemplo, había una discusión intensa sobre el peso de Italia en la nueva Comisión Europea. Esta semana se han conocido los posibles nombramientos que vienen. Y entonces ellos tendrán una vicepresidencia ejecutiva que no tiene el mismo peso político que va a tener la vicepresidencia española, pero
que para ellos es suficiente, porque ellos temían que como consecuencia de todos estos movimientos ellos quedasen como en un segundo plano, relegados, ¿no? Teniendo en cuenta además que Italia es país fundador de la Unión Europea y es en estos momentos la tercera economía de la Unión Europea. Por lo tanto, creo que esta visita, en primer lugar, en términos políticos, hay que entenderla en el sentido de que Meloni en estos momentos no tiene sus referentes en la política europea, están vacantes, ¿no? Hay un sector del Partido Popular Europeo que quiere estar cerca, tenerla cerca. Creo que Feijóo está en esta posición. Lo está Manfred Weber, que es el líder, el presidente del Partido Popular Europeo. Por ejemplo, el que no comparte esta posición es Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, porque el partido aliado de Meloni en Europa, que son los ultranacionalistas polacos, es la oposición de Tusk en Polonia. Es algo, un mapa un poco complejo. Y luego viene el capítulo del contenido, ¿no? de la política de migración, que si queréis podemos también hablar. Sí, a mí me gustaría, esa es la pregunta que tenía, Enric, ¿qué es lo que, o sea, el dato este que ha dado Feijóo justamente, de que ellos han bajado un 60, nosotros hemos subido un 60, eso significa, implica, ¿qué implica a nivel no solo de la foto, que es la que estamos viendo, sino también qué es lo que está recomendando para que hagamos en nuestro país? ¿Qué es lo que está diciendo que deberíamos hacer? Bueno, mira, vamos a ver, yo creo que primero hay que explicar, recurrir un poco, ni que sea mentalmente, al mapa, ¿no? Para ver exactamente cómo están las cosas en cada país. Italia tuvo un contratiempo hace 10 años muy grave, muy serio, que es el hundimiento del gobierno de Gaddafi en Libia. No porque cayese Gaddafi, sino porque la caída de Gaddafi en Libia lo que provocó es el hundimiento del Estado. En estos momentos Libia es un país sin una autoridad estatal clara, está en pugna, incluso podríamos decir que hay una guerra civil soterrada entre fracciones. Hay un gobierno en Trípoli, pero hay otro gobierno en Bengasi. Y hay una pugna allí internacional, están los rusos, está Turquía, están los norteamericanos. Entonces, es como si imaginemos que el norte de Marruecos hoy entrase en colapso desde el punto de vista estatal. Imaginemos lo que esto supondría para España. Pero es que al lado de Libia está Argelia, país hermético, y al lado de Argelia, o pegado a Argelia, está Túnez. Túnez es un país arruinado, donde el verano pasado para Italia fue, desde el punto de vista de la emigración ilegal, fue un mes muy intenso. Ellos tienen un problema que España no tiene. España tiene un vecino, que es Marruecos, al que se le pueden hacer muchas críticas, pero que es de todos los países del norte de África el que presenta una mayor estabilidad. ¿Qué ha pasado? Italia tiene el drama de Libia, tiene el problema de Túnez, han intentado taponar eso. ¿Cómo? Evidentemente con un esfuerzo económico, como pagando. Pagando ellos y pagando la Unión Europea. En Túnez la discusión fue durísima, porque el presidente de Túnez es un país pequeño, entonces finalmente Túnez aceptó frenar la inmigración ilegal hacia Italia sobre una base que hemos de tenerla presente, sobre la base de que los italianos y los europeos miren hacia otro lado, porque ¿cómo la han frenado? La han frenado sobre la base de enviar gente al desierto. Es decir, si tú intentas pasar la frontera de Túnez, te detienen y te mandan al desierto. Túnez está muy pegado al desierto, sobre todo la parte sur, al desierto. Y en el desierto solo hay una opción, que es morir. Es morir. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido, pues en fin, lo que habéis dicho antes de una manera como muy gráfica, pues esto es, si una ruta se obstruye, otra ruta coge más presión. A su vez, ha pasado otra cosa que conviene también explicarla para entender mejor cómo funcionan las cosas, que es que una serie de países subsaharianos y saharianos han entrado en crisis en el último año, desde el verano pasado. O sea, básicamente aquellos países en los que Francia tenía mucha influencia. Francia ha salido de diversos países, Mali, Burkina Faso, Níger, para poner 3 nombres. Estos países hoy están gobernados por gobiernos que han pedido la ayuda de Rusia.
Y ahí está la brigada Wagner, en estos momentos más controlada por el gobierno ruso que antes. La guardia pretoriana de estos gobiernos es la brigada Wagner rusa. Lo cual quiere decir que los rusos tienen capacidad de dirigir el tráfico de corrientes humanas en esa zona, lo que se conoce como el Sahel. Ha habido una crisis política en Senegal y entonces eso lo que ha conducido durante estos meses es a que aumente el flujo de personas que intentan llegar a Europa a través de Senegal y sobre todo a través de Mauritania. No a través de Marruecos, que Marruecos está, digamos, Marruecos ha llegado a un acuerdo con el Estado español, Atención, hago un paréntesis, es un acuerdo que se mantendría igual si mañana gobernase el Partido Popular, sin modificar ni una coma, porque en ello está el interés estatal de España. Y entonces en estos momentos pues hay esta ruta que es la más arriesgada, que es la ruta que va de Mauritania a Canarias. Más arriesgada, ¿por qué? Porque es la más larga, porque además va por el océano Atlántico. La ruta que conduce de Túnez a Italia es por el Mediterráneo y las distancias son más cortas. Esto es lo que ha ocurrido, es complejo, es complicado, es profundamente dramático. No, yo creo que no. Podemos tener las posiciones políticas, las opiniones que queramos sobre este asunto. No es fácil opinar sobre él. No, pero fíjate lo que nos estás contando, que es como una... Es dejar de observar a estas personas. No podemos dejar de observar a estas personas como lo que son personas. Totalmente, pero fíjate que nos estás hablando de unos movimientos políticos que acaban los rusos. El riesgo de determinados rusos, discursos políticos es que al final nos acaban enviando... Dejemos de observar a estas personas como si fuese, como que son realmente son personas. Este es el tema de fondo.